En la sociedad nacional, es común que cuando se hable de mitología guaraní, se piense en el popular relato de Tahui Queraná y sus 7 hijos malditos. Esos relatos mitológicos pertenecen realmente al folclore criollo que tomó muchos elementos indígenas y los incorporó a la vida campesina. En la familia lingüística guaraní, la cultura está transmitida de generación en generación de forma oral, y buscan explicar el origen del mundo y de los hombres y mujeres a través de los mitos, la naturaleza y el cosmos. Mediante los relatos mitológicos también se enseña la ley, la norma, las creencias e incluso lo prohibido o los tabúes. Para los Mbga, la palabra ñe'e representa tanto el alma como el habla. La palabra es una manifestación del alma y por lo tanto son indivisibles. El alma es enviada por los dioses para que se encarne en un Mbga y una vez muerto, el alma regresa a su morada original. La conexión de los ñandeva con los fenómenos astrológicos es muy resaltante. Llaman a la Vía Láctea Tapecue, o el camino que fue, y dicen que fue el sendero que utilizaron nuestros antepasados para llegar a la Tierra, y probablemente sea el sendero que las almas deben tomar para llegar al Tamuiretá, o la morada del abuelo. Otra interpretación ancestral de los fenómenos astrológicos es la relación de los ciclos lunares con el ciclo menstrual femenino. Yasir, la luna, desaparece del cielo cada mes porque desciende al mundo para amar a las mujeres. La prueba está en la sincronía del mes lunar y del ciclo menstrual, y por eso, cuando una mujer está en sus días, dicen que es poseída por la luna.